¿Cuál es el mejor Final Fantasy de toda la saga? Yo la verdad es que no tengo ninguna duda. Aquí tenéis cuál es mi videojuego preferido de la saga de Final Fantasy. Me estoy refiriendo a Final Fantasy VII, el original, ese de la PlayStation 1. Y yo sé que aquí pues hay mucho debate, ¿no? Hay gente que prefiere el 6 incluso, que es muy buen juego también. Hay gente que prefiere el 9. De hecho, mucha gente alude o hace referencia a que Sakaguchi, el creador, uno de los creadores de la saga de Final Fantasy, dijo que el 9 era precisamente el que más adaptaba o encajaba con lo que él pensaba que tenía que ser un Final Fantasy. Entonces eso ha sido utilizado como argumento para decir el 9 es el mejor. O al menos el que más se parece a un Final Fantasy. Pero claro, esa argumentación se queda ahí. Simplemente encaja con lo que ese hombre piensa que debe ser un Final Fantasy. Pues muy bien. Pero eso no quiere decir que sea el mejor. Y obviamente esto es un tema de gusto. Nadie tiene la verdad absoluta y no hay unos criterios objetivos o totalmente objetivos con los que poder criticar o valorar un videojuego. Pero yo tengo mis propios argumentos, tengo mi propio posicionamiento para poder argumentar que al fin y al cabo el Final Fantasy VII es el mejor juego de toda la saga. Y por supuesto, incluyendo los primeros, que son antiguos, la verdad es que no es algo que reivindique mucha gente. Y sobre todo los últimos, ¿no? Que ya viene a ser otra saga, otra etapa de la empresa de Square Enix o de Square a secas, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir con vosotros es mis reflexiones al respecto de por qué Final Fantasy VII es el mejor videojuego de la saga. Y lo voy a hacer comparando con el que supuestamente debería ser el mejor o que mucha gente alega que es el mejor, que sería el 9 por lo que acabo de decir. Entonces lo voy a comparar los elementos más centrales que le doy más importancia en el videojuego del Final Fantasy VII con los elementos que pueden ser equiparables en el caso del Final Fantasy IX. No hago lo propio con el 6, que sé que también está muy valorado. Muy bien valorado, no hago lo propio con el 10, quizás para un vídeo posterior, que también es muy buen juego el 10, y luego el 8 la verdad es que es muy buen juego, pero creo que está muy lejos del resto, ¿eh? Y de nuevo insisto que esto es mi percepción y que por supuesto hay que respetar todas las opiniones porque todas son válidas, ¿no? Pero aquí vais a tener la mía. Para ello, fijaos que voy a comparar, insisto, Final Fantasy VII con el Final Fantasy IX atendiendo una serie de elementos. El primero que voy a comentar es el de la historia. Creo que es uno de los componentes más importantes de un videojuego de rol, un videojuego de RPG. Y fijaos, yo no me había parado a pensarlo hasta que he hecho esta reflexión, me la estaba preparando. Y es que en realidad la historia es prácticamente la misma, ¿eh? Fijaos que la esencia es la misma en el 7 que en el 9. Se trata de salvar el planeta de un extraterrestre. Yo a medida que lo iba pensando digo, ostras, pues en verdad es que es literal. En Final Fantasy VII ya sabéis, por supuesto, no lo he dicho, pero va a haber spoiler, ni qué decir tiene, que los va a ver, si no, no podríamos hablar de esto, de ver cuál es el mejor videojuego de la saga. Fijaos que en el Final Fantasy VII, pues el extraterrestre Génova, ¿no? Que viene desde otro planeta y lo que quiere es apropiarse de la energía vital, ¿no? De la energía esa que luego aprovecha la corriente Mako. Pues bueno, al fin y al cabo ese es el enemigo último, aunque nunca se ve de una forma clara y siempre hay una especie de confusión de que el verdadero enemigo al principio es Shinra y luego Sephiroth. Pero en realidad el enemigo final es Génova, ese extraterrestre que al fin y al cabo está tratando de despertar a Sephiroth y hacerse con esa invocación del meteorito para generar esa corriente vital y aprovecharse de ella, ¿no? En el caso del Final Fantasy IX es que es muy parecida a la historia, por supuesto hasta el tercer o cuarto disco no nos damos cuenta, creo que es incluso el cuarto disco en el que nos empezamos a dar cuenta de que hay otros planetas y de que en realidad hay gente de otro planeta que está interesada en aniquilar y absorber el mundo en el que están nuestros protagonistas principales. Pero básicamente sería eso, de nuevo, salvar al planeta de la amenaza de un extraterrestre. Entonces, lo único que aquí puedo comentar es que las dos historias son muy interesantes, quizás decir que la del 9 es menos original porque ocurre después, unos cuantos años después, evidentemente. Y luego ese desarrollo. En el caso del Final Fantasy VII, ya empiezas a ver pronto en el desarrollo del juego que el enemigo es
o que puede llegar a ser, o al menos uno de los enemigos es Génova, se presenta muy pronto en el videojuego y sabes que es algo que no cuadra, que es un monstruo, que podría llegar a ser un extraterrestre y se te presenta muy pronto. En el caso del Final Fantasy IX es que hay que esperar, insisto, al tercer o cuarto disco para poder ver esto. Entonces me parece que, bueno, como narrativa no está mal, pero a mí me gusta más la del 7, en la que ya te han generado ese aliciente desde el primer momento, y esto es lo único que podría decir que en términos de historia pues es superior la del 7 a la del 9, siempre desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Pero aquí hay otro elemento que quiero sacar a colación, que es súper relevante, sobre todo en el caso del Final Fantasy VII, que es el villano. El villano no es necesariamente el enemigo final, ni el enemigo más fuerte, hablaremos de ello. Ni siquiera fijaos que es ese enemigo extraterrestre al que me refería antes. En el caso del Final Fantasy VII, el villano es claramente Sephiroth. Y esto está desarrollado y presentado de una forma absolutamente maravillosa. Es una excelencia lo que logran hacer con la presentación de Sephiroth como una especie de compañero del ejército soldado de Shinra, conjuntamente con Cloud, en un momento en el que apenas hacemos 300 daños en los ataques, y resulta que tenemos a nuestro lado a Sephiroth haciendo unos daños de más de 3000. Es una presentación increíblemente épica, que nos presenta a un villano ya desde el primer momento como el enemigo a batir y de una forma magistral. Fijaos la estética de Sephiroth, es que es una maravilla. Incluso más allá del Final Fantasy VII está reconocido como uno de los mejores villanos de todos los videojuegos, y no por casualidad, ¿eh? Es de verdad algo reconocido por todo el mundo. Ya te puede gustar poco el Final Fantasy VII, que esto lo tienes que reconocer. Y luego, fijaos, el villano de Final Fantasy IX, que desde un primer momento parece que es otro, pero cuando ya se empieza a ver que es Kuja, que es el que tenéis ahí en pantalla, pues hombre, la verdad es que palidece bastante en comparación con Sephiroth. No solo porque tiene también un lenguaje muy raro, no sé si os acordáis de cómo habla Kuja, pero se pone ahí a hacer como una especie de poesía y de recursos literarios muy raros para referirse a cualquier tipo de cosa. Tiene una estética que no es tan impresionante ni tan épica como la de Sephiroth, claramente, pero bueno, tiene ahí su toque. Yo no voy a decir que no me guste Kuja, lo que quiero decir es que desde luego no es tan buen villano como el de Sephiroth, y esto creo que hasta la gente que más pueda admirar Final Fantasy IX podría llegar a darme la razón. Luego tenemos el tema. El tema no es lo mismo que la historia, el tema es de qué va el videojuego, cuál es el tema principal que quieres tocar, cuál es tu idea central del asunto. Y fijaos que en el caso del Final Fantasy VII, al fin y al cabo, va sobre la corriente vital, ¿no? El tema es, oye, vamos a darle importancia a una cuestión que es básicamente del universo, y por lo tanto hay una vertiente ecologista muy clara desde el primer momento, en realidad, ¿no? Cuando estás en la banda terrorista de Avalanche, que, bueno, terrorista desde el punto de vista de Shinra, obviamente, ¿no? Lo que estás haciendo es combatir esa extracción de la energía vital del planeta para que no se seque. Es una perspectiva absolutamente ecologista, que encima se entronca con la movilización, en este caso de una banda organizada, para combatir eso frente a una gran empresa que está utilizando la energía del planeta. O sea, por eso a mí me gusta tantísimo el tema del Final Fantasy VII. Estamos hablando de 1997, si no me equivoco, el año en el que se publicó el Final Fantasy VII, y es un tema muy innovador para la época, que te presenta unos temas que hoy día son de una relevancia total y que lo seguirán siendo, ¿no? Al fin y al cabo, ecología política, qué hacer frente a esta extracción de recursos naturales y de la energía del planeta. Entonces, este tema, para mí, es maravilloso el hecho de que tan temprano se abordara. Y luego el tema de Final Fantasy IX no palidece en absoluto. A mí me parece que de hecho es mucho más bonito y te toca más la patata, pues porque es el tema del sentido de la vida, podríamos decir, ¿no? En Final Fantasy IX, al fin y al cabo, se tratan varios temas: la amistad, la lealtad, la identidad, por supuesto en el 7 también, pero el estilo, el sentido de la vida es fundamental en el 9. Lo vemos desarrollado con el personaje tan maravilloso que es Vivi, que para mí es mucho mejor que el de Gitano o Zidane o como lo queráis llamar. El hecho de no saber qué hace en el mundo, cuál es su objetivo y para qué existe, porque es al fin y al cabo una máquina que se ha creado para matar, pero no quiere matar, y lo que pasa es que no sabe qué hacer con su futuro, igual que le ocurre al resto de magos negros. Es precioso ese tema, la verdad es que es algo que te llega, y de hecho me estoy emocionando, fijaos, al hablar de ello. Hay otro tema también
muy guay, que es el tema de la identidad y del origen en Final Fantasy IX, que es el de Gitán, ¿no? El de, oye, ¿yo de dónde vengo? Al fin y al cabo, de dónde vengo y esa historia tan bonita que nos cuenta él mismo de que al final da igual de dónde venga, lo importante es tener un sitio al que poder regresar, ¿no? Y eso es también algo maravilloso. Para un videojuego que te hace emocionar, que te hace incluso saltar las lágrimas, pues es una maravilla. Y sin embargo, reconociendo eso, yo me quedo con el tema del Final Fantasy VII por lo innovador y lo rompedor y lo revolucionario que fue en su día, ¿no? De cómo en un videojuego que casi está orientado para niños, o eso se pensaba en un primer momento, tocaba temas tan maduros y de tanta relevancia, ¿no? Por eso vemos claramente cómo el tema del Final Fantasy VII es mucho más maduro que el del 9, ¿eh? Sobre todo quiero hablar de ello con respecto al estilo, al tono que se le da al videojuego, sobre todo al principio. Al principio del Final Fantasy IX es un poco cachondeo y está guay, es simpático, te lo pasas bien, te ríes, pero yo lo he jugado hace poco, otra vez, al Final Fantasy IX, y ya con 36 años que tengo, pues se me hace un poco pesado algunos temas que son más, no sé cómo decirlo, más de ridiculizar ciertos aspectos, un humor muy sencillo. Eso sí, para el principio del videojuego, ¿no? Porque luego va ganando en madurez y se va haciendo mucho más serio y mucho más épico también decirlo, y mucho más solemne, ¿no? Pero en el caso del Final Fantasy VII es que es así desde el primer momento. O sea, tú inicias el videojuego siendo partícipe de una banda terrorista, una banda organizada para combatir el enorme poder de una gran empresa que lo que hace es extraer la energía del planeta. O sea, que qué maravilla de sinopsis, ¿no? Pues eso a mí me parece mucho más maduro, mucho más serio. Y luego está el tema de la identidad, Cloud quién es, por qué está ahí haciendo lo que está haciendo, por qué hay que combatir a los enemigos. Es un estilo mucho más maduro y más serio, ya se ve en la propia estética que el del Final Fantasy IX. Y eso no quiere decir que sea mejor o peor, es simplemente otro estilo, otro enfoque, y a mí me gusta más el del Final Fantasy VII. También en su día, yo jugué al Final 9 y me encantó, me maravilló, pero no tanto. También quizás lo cogí más mayor, ¿no? Ya tendría yo, no sé, si 13, 14 años o por ahí, y entonces no me impactó, o más, la verdad es que no me acuerdo, y no me impactó tanto como el del Final Fantasy VII. Y luego vamos a hablar del protagonista un poco, porque es también muy importante. Yo he empezado por el villano, que me parece más importante incluso que el protagonista, pero esto hay que hablarlo. O sea, Cloud no es de los protagonistas más chulos que hay, ni muchísimo menos. Es una persona borde, antipática, que solo está mirando por su dinero. Tiene un arco de personaje tremendo en la leche, la verdad, hay que reconocerlo, que evoluciona muchísimo el personaje, y aún así sigue pareciendo, pues sobre todo en el original, no hablemos del remake y del rebirth, ¿no? Que eso es otro desarrollo de personaje. En el original, Cloud es que te da hasta rabia, ¿no? También siguiendo un poco la lógica de que el protagonista no debe hablar. Esto es una tónica muy general en la saga de Final Fantasy. De hecho, en Chrono Trigger el protagonista no habla en ningún momento en todo el videojuego, con la idea de los creadores de que el que está jugando se ponga en la piel del protagonista, ¿no? Entonces tenemos un Cloud, pues eso, muy lúgubre, muy serio, muy triste, muy taciturno. A mí desde luego no me gusta Cloud, pero oye, la estética es la leche, el hecho de ser un mercenario que es muy poderoso y que tiene una historia personal tremenda es también la leche. No hablemos de la historia de Cloud, es una maravilla. No sé si la he traído aquí en otro momento, no. Así que creo que tengo que hablar de ello ya. Y es que la historia de Cloud te da un punto de inflexión tremendo, sobre el que luego voy a hacer algún que otro comentario, que lo tiene de alguna otra forma también el personaje del Final Fantasy IX, Gitán, Zidane, como lo queramos llamar, pero que no es tan potente. No es tan potente desde mi punto de vista, ¿vale? Saber que al final sí eres un extraterrestre o una especie distinta y que vienes de otro sitio, otro universo paralelo, otro planeta, es muy rompedor, es muy revolucionario, desde luego, es un punto de inflexión tremendo, pero no es lo mismo. Fijaos que Gitán y Zidane no es un mercenario aburrido, taciturno, etcétera. No, es un ladrón, es un bribón divertido y mujeriego. Es decir, no tiene atributos positivos tampoco, pero a mí me chirría. A mí me chirría como personaje y bueno, al final le acabas cogiendo cariño porque tiene un arco de personaje también bastante interesante. Luego vamos a hablar del momento más épico, el de You Are Not Alone, ¿no? El de no estás solo. Pero a mí como personaje protagonista tampoco me convence. Y sin embargo, si me tengo que quedar con alguno, pues me quedo con Cloud, probablemente por Seiward, ¿no? Ahora, vamos a hablar del momento épico. El momento épico, con ello me refiero a ese momento del videojuego que no olvidas.
que se te queda grabado, que es como, ostras, esto me ha impactado de verdad. Puede ser al final del videojuego, puede ser a mitad, puede ser incluso al principio. En el caso del Final Fantasy VII, todo el mundo estará de acuerdo conmigo que es la muerte de Aerys. O sea, eso es un momento epiquísimo. O sea, ¿en qué videojuego veis por ahí que tengas que enamorarte como protagonista que eres, que te acabas enamorando tú como un jugador de Aerys, porque es todo bondad, es todo alegría, es todo paz y armonía, te acabas enamorando de ella y luego te la matan, ¿vale? Es que, ¿en qué videojuego ocurre eso? La verdad es que es una decisión muy valiente, porque también tiene atributos de batalla y, joder, tienes que ir desarrollando el personaje, pero al final del primer disco, bueno, en realidad es al principio del segundo, ya este personaje desaparece. Entonces, muy, como digo, muy rompedor, muy innovador, y esto te marca. Te marca porque dices, oye, ¿revivirá? Porque uno es lo que acaba fijándose luego, ¿no? Vale, me han matado a Aerys, pero tendremos que revivirla. Por cierto, esto es lo que ocurre en Chrono Trigger, ¿no? Que también, que ocurrió antes, ¿no? Es un videojuego que hicieron antes, los mismos creadores, entre otras cosas, y puedes revivir al personaje, ¿no? Entonces, en el caso del Final Fantasy VII, no, te tienes que despedir de Aerys, y la verdad es que es una pena tremenda y que te toca la patata, te toca la patata. Y luego tenemos el momento épico para mí más importante del Final Fantasy IX, es el You Are Not Alone de Gitan. He tratado de encontrar alguna imagen que sea representativa del propio videojuego, pero no la he encontrado, y ahí tenéis pues un dibujo que no sé quién hizo, que lo he traído de internet, ¿no? Es un momento súper chulo, no se te olvida. Yo hacía tiempo que no jugaba al Final Fantasy IX y ese momento lo tenía en la cabeza y digo, va a llegar en algún momento. Es verdad que al volver a jugarlo con esta edad no me ha resultado tan... no me ha marcado tanto, no me ha resultado tan rompedor, en buena medida porque no me ha pillado de primera, ¿no? Y porque el videojuego, bueno, ya tiene sus años y efectivamente no te marca igual. Pero, oye, es un momento chulísimo. El hecho de no sabe Gitan qué es de su vida, de su origen, no sabe cuál es su lugar en el mundo, y resulta que sus amigos están ahí para recordarle el sentido de su vida, ¿no? Volvemos a lo mismo, el tema del Final Fantasy IX, que es importantísimo, y sus propios amigos al fin y al cabo le hacen ver la luz ayudándole en esa serie de batallas, que es una maravilla, con una banda sonora que también es una maravilla. No voy a referirme a la banda sonora porque es toda de Nobuo Uematsu, que es un maldito crack y yo lo escucho muchísimo, entonces de eso no voy a hacer mención porque en todos los videojuegos, desde el 1 hasta el 10, no sé si llega de Nobuo Uematsu, aunque también ha hecho en otros videojuegos posteriores, son una maravilla, ¿no? Casi todas las piezas. Y ahora, para ir terminando, fijaos, el giro de guión que os comentaba, ¿no? En el caso del Final Fantasy VII, el giro de guión, el plot twist tan tremendo, es cuando te das cuenta de que toda la historia que ha tenido Cloud en la cabeza no era tal, sino que él, en realidad, no había sido ese soldado tan valiente que había ayudado a Sephiroth, que había ayudado a Tifa y que había, al fin y al cabo, sufrido las represalias de esa aventura en Nibelheim, ¿no? Entonces, hay un giro de guión que te das cuenta de que tu protagonista, el que estás manejando, está confundido y que se ha inventado una historia y no sabe muy bien por qué la ha hecho, y es un momento en el que te decepciona muchísimo. Pero al mismo tiempo hay luego otro giro de guión en el que se acaba viendo cómo Cloud en realidad sí estuvo allí, sí estuvo en esa aventura, solo que no era el acompañante de Sephiroth, sino que era un soldado raso, que obviamente, pues por el hecho de serlo, su propia memoria y también todos los experimentos de ojo le habían hecho olvidarse de quién había sido. Entonces es un doble giro de guión que es una maravilla. Es una maravilla. Fijaos que es un videojuego del año 1997. Ya no hacen cosas así. Los videojuegos recientes, que son de RPG, no tienen unas historias tan elaboradas, tan complejas, tan ¿cómo decirlo?, tan maravillosa, en el sentido en el que, joder, aquí hay gente pensando y lo ha hilado muy bien y ha hecho un guión estupendo para que te acabe impactando en el momento en el que lo vives, ¿no? Entonces esa parte es, la verdad, como digo, una maravilla. Y luego en el caso del Final Fantasy IX, para mí el giro de guión más importante, aparte de Garnet, ¿no?, de Daga, de saber de dónde proviene y de que es una invocadora y tal, creo que es el de Gitan, de saber que viene de una especie animal, alienígena, de otro planeta, y de cómo él tiene que, al fin y al cabo, darle sentido a su vida, porque viene de fuera, no sabe en realidad cómo llegó ahí todo el rollo, y que encima era una máquina de matar también, no recuerdo ahora mismo el nombre del malo malísimo del Final Fantasy IX, ¿no? Y que
al fin y al cabo su objetivo era ser un instrumento para acabar aniquilando o absorbiendo el planeta en el que están los protagonistas. Entonces, claro, es un giro de guión chulísimo que de luego te impacta, pero ¿qué queréis que os diga? A mí no me gusta tanto como el del Final Fantasy VII, ¿no? Y se nota también con la forma en la que lo estoy describiendo, ¿no? Y fijaos, el tema de los personajes secundarios a mí también me parece muy relevante, y aquí de nuevo Final Fantasy VII le da una paliza tremenda a Final Fantasy IX, y aquí yo ya de verdad que de este burro no me bajo, ¿eh? Esto ya es absolutamente clarísimo lo que voy a decir. Y es que los personajes secundarios del Final Fantasy VII tienen mucho más desarrollo, mucha más profundidad que los del Final Fantasy IX. Es verdad que hay excepciones, y me voy a centrar, por un lado, en los personajes secundarios intermedios y luego los más periféricos, los más superficiales. En el caso de Final Fantasy VII son Vincent y Yuffie, ya sabéis, son además personajes que ni siquiera se iban a introducir en el propio videojuego, pero antes de sacar el videojuego dijeron, venga, vamos a meterlo, ¿no? Entonces quedan ahí que son secundarios, son optativos, son voluntarios, no hace falta que los incluya, pero oye, tienen su carisma, tienen su personalidad, cada uno de ellos tiene una historia muy profunda que puedes desarrollar en historias alternativas, tienen una estética chulísima, una es como un ninja, el otro es como un vampiro. Joder, es que es una maravilla, la verdad es que está muy cuidado tanto su desarrollo como su estética. ¿Qué es lo que tenemos en Final Fantasy IX? Un bicho raro con la lengua muy larga que come ranas, que no sé muy bien qué es, cocinera, no se sabe que es una especie de Q, ¿vale? Que me estoy refiriendo a Kina, que no aporta absolutamente nada a la historia, que viene y va, no sabes por qué ni cómo lo hace, que dice comentarios absolutamente fuera de lugar, que no hacen ni gracia, que, en fin, la verdad que es un personaje odioso, creo que se me está notando, y creo que también buena parte del fandom del Final Fantasy está de acuerdo conmigo. Es un personaje que sobra y que resta, no que está ahí que no aporta nada y que está sin más, no, es que resta. Y luego otro personaje más o menos secundario que sería el de Amaran, que fijaos que es una cosa rara que no sabe muy bien lo que es, un tío ahí con mucha melena y muy corpulento, que al principio tiene un arco muy chulo que es, oye, este quiere buscar una venganza sobre el protagonista, pero luego es porque dice, quiero saber lo fuerte que eres, ¿no? Y es como, ¿pero qué me estás contando? Eso, ¿qué motivación más absurda es, ¿no? De saber cómo de fuerte eres y batirte en duelo con él. Es algo muy infantil, muy inmaduro, y sobre todo, lo peor de este asunto es que se une al grupo por la cara. No hablemos de Kina, que se une al grupo que dice, bueno, pues voy a viajar y voy a comer nuevos platos gastronómicos, y los demás dicen, pues venga, vente con nosotros. Que es ridículo, por favor. Al menos Yuffie odiaba a Shinra, ¿vale? Y Vincent odiaba a Shinra, entonces dicen, me voy a unir porque quiero saber qué pasa con Sephiroth y tal. Joder, hay una elaboración. Pero el tema de Amaran y de Kina es que es lamentable, hay que decirlo, es absolutamente lamentable y no aportan nada a la historia, pensadlo, no aportan nada. Por no hablar de Freya. Freya al principio tiene un arco muy chulo con aquel novio que se acabó perdiendo y tal, pero cuando ya se reencuentran y ha perdido la memoria, el guionista se olvida de Freya y ya no pinta nada y está por ahí aumentando, tiene una pedazo de lanza que tiene muy bien en la batalla, pero no pinta nada más. ¿Y por qué sigue con ello? No tiene sentido, ¿se ha hecho amigo? ¿Qué? No, la verdad es que no me convence absolutamente nada. Y luego Eiko, que es un personajazo, resulta que te lo ponen al final casi del juego, o sea, en un momento ya muy avanzado, con lo cual no lo puedes disfrutar tanto. No hablemos de Red 13, de Barret, de todos los, hasta de Cid, que tiene un momento en el que, joder, el último personaje que acabas consiguiendo en Final Fantasy VII resulta que en una parte del juego se vuelve el líder del grupo. Joder, vaya pedazo de desarrollo de personaje. Que hasta el último que has conseguido resulta que se vuelve el líder. O sea, que todos tienen su propia historia y está más o menos hilada, y sobre todo en cada uno de ellos tiene una ciudad, un momento épico para ellos solos, los que se vuelven los propios protagonistas. Para nada tiene eso el Final Fantasy IX. Y también tengo que decir, el Final Fantasy VI le da bastantes vueltas al 7 en esto, ¿eh? El 6 tiene, no hay un protagonista único, sino que es todo muy coral y la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Mejor que el 7, pero comparando el 7 con el 9, le da una paliza, ¿eh? Este primero al segundo. Y para terminar, vamos a hablar un poco del sistema de combate y de los jefes más fuertes, ¿eh? El sistema de combate del Final Fantasy VII está muy muy bien valorado, tanto es así que le han hecho un remake manteniendo básicamente el tema de las materias, porque es una maravilla. El hecho de tener materias es algo muy sencillito de entender, muy útil, muy flexible, muy práctico, y de verdad, yo ojalá
todos los videojuegos fueran así. De hecho, cuando salió el Final Fantasy VIII, que yo pensaba que iba a continuar la historia del 7, me llevé una gran decepción cuando me enteré que no era así. Ella era muy pequeño, y mayor decepción todavía cuando no había un sistema de materias. Y había la mierda esa que hay en el Final Fantasy VIII, que es extraer la magia del enemigo, que es la mayor cagada que han cometido nunca en una saga del Final Fantasy. Y fijaos que luego tenemos también lo del límite. El límite es una cosa súper chula. Cuando te dan un montón de golpes y tal, resulta que tienes ahí tu ataque especial, que también se ha mantenido en el remake y en el Rebirth, ¿no? Que es algo chulísimo y que te genera un montón de posibilidades en la batalla. Te amplía la flexibilidad y tú puedes tener tu propia estrategia de voy a mantener los límites o incluso voy a llegar a la pelea final con los límites. En cambio, ¿qué tenemos en el Final Fantasy IX? Tenemos una mierda, una basura que se llama trance, que es, oye, en algún momento se te llena una barra y te conviertes en una especie de animal rosado, pero si acaba la batalla en ese momento, tienes que volver a empezar. ¿Pero qué dices, tío? O sea, qué mala idea tuvieron. La verdad es que eso fue una muy mala decisión. Creo que todo el fandom está de acuerdo conmigo en eso. En que lo del trance es que no luce, no tiene sentido, no lo puedes manejar, no es flexible. Y claro, las peleas, o sea, los ataques están muy chulos cuando estás en trance. Pero claro, que de ahí a que llegues al trance y que te lo quiten en cualquier momento, muy mala decisión. Solo lo puedes aprovechar al final del videojuego, cuando ya tienes otro tipo de elementos para llegar al trance de una forma más fácil. Pero al principio el trance no pinta nada, alguna vez te llega y lo aprovechas, pero compararlo con el límite. El límite era una maravilla. Es que salía muy a menudo y te daba muchas posibilidades. Y luego el tema de las habilidades del Final Fantasy IX está recogido de otros videojuegos anteriores. Y está chulo, a mí me gusta lo de tener sus habilidades por ahí. Cada uno tiene su propio rol. Uno es un mago azul, otro es un mago blanco, otro es un ladrón. Todo eso está guay, recuperando la tradición de los Final Fantasy. En parte por eso Sakaguchi decía que esto era más un Final Fantasy que otro, ¿no? Pero sin embargo no lo compensa, ¿eh? Lo del trance, y sobre todo es inferior a la materia desde mi punto de vista. Y para terminar, seguramente la mayor cagada de Final Fantasy IX, no tener un jefe muy fuerte. De todos los jefes fuertes, el más fuerte no es fuerte. Y me estoy refiriendo a Ozma. Ahí lo tenéis, en la parte derecha. Esa especie de esfera que levita en el aire, que te estás entrenando un montón. Al menos yo así lo hice. El monstruo final del Final Fantasy IX. Voy a entrenar un montón porque si no me va a dar pa'l pelo, como ocurre en un montón de Final Fantasy. Pues nada, es que al final lo acabas matando con, no sé si 10 toques, ¿vale? 10 ataques. Y todos incluso pueden ser de contraataque. En fin, cuando coges el truquillo, que es, oye, voy a blindarme y protegerme de sus ataques más mágicos y ataques más lesivos, pues resulta que te lo meriendas. Sin embargo, ¿qué ocurre con el Final Fantasy VII? Que tú puedes llegar al nivel 99, al máximo nivel de todo, desarrollar a tus personajes a los niveles superiores, y aún así te cuesta el arma rubí y también el arma esmeralda, pero sobre todo desde mi punto de vista el rubí, ¿no? Porque al fin y al cabo es que es un enemigo que nada más llegar te tienes que saber también los trucos para que no te absorba a los personajes, pero incluso sabiéndote cómo funciona y tal, es un enemigo muy duro de roer, tiene muchísima más vitalidad, tienes que estar muchísimo más tiempo combatiendo con él, y por supuesto que si uno se conoce los truquillos se lo carga también fácil, pero tiene que trabajárselo muchísimo más que en el caso del Final Fantasy IX, ¿no? Y podría hablar de más elementos que se me han ocurrido, pero creo que estos son los más importantes y tampoco quería hacer el vídeo muy largo. La verdad es que me ha hecho ilusión hablar de esto, recordar un poco mi niñez o mi juventud jugando a estos juegos que son los dos son maravillosos, también muchos del Final Fantasy, pero desde mi punto de vista el 7 es el mejor de todos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.